presentan Chilevisión Noticias. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a las noticias de este miércoles 30 de junio. Vamos a tomar contacto de inmediato con Carlos Caucota porque la noche de este martes un grupo de personas intentó linchar a un hombre en San Antonio. ¿Por qué sucedió todo esto? Carlos nos cuenta. Carlos. Hola Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, hechos que se producen la tarde-noche de ayer en la comuna de San Antonio, y todo se produce luego de que una mujer fuera a la comisaría de la comuna a interponer una denuncia en contra de su expareja, que también es su vecino. Viven justo al frente en el sector de Villa Las Loicas, allá en la ciudad Puerto, y esta denuncia la interpone por un abuso sexual y violación en contra de sus dos hijas menores de edad, de 11 y de 15 años. Ellas le habrían confesado lo que habrían sufrido durante el año pasado por parte de la expareja de su madre, de nacionalidad colombiana, y luego de interponer esta denuncia en la comisaría, cerca de un grupo de una veintena de vecinos junto con familiares se reúnen para destruir parte de lo que es la vivienda en un sector de una toma. Desarmaron completamente su hogar, incluso quemaron sus enseres y lo golpearon en reiteradas ocasiones. Por esto Carabineros lo tuvo que trasladar a un centro asistencial cercano, al Hospital Claudio Vicuña de la ciudad de San Antonio, porque tenía heridas de diversa consideración. Se habla de fracturas, policontusiones, y es por eso que en el lugar también llegó este grupo de vecinos para tratar de seguir atacando a este hombre. Incluso una veintena de personas ingresó al servicio de urgencia del hospital, y este hombre tuvo que ser sacado del lugar por Carabineros, que tuvieron que montar un intenso operativo en el lugar para salvaguardar la salud y la integridad de esta persona, que tuvo que ser trasladada por sus heridas hasta el hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. La reacción obviamente fue bastante tensa, momentos de alta violencia se vivieron en el lugar. Incluso el día de hoy hubo una manifestación en la comuna de San Antonio, y obviamente en imágenes ustedes pueden ver cómo este grupo de personas atacó el servicio de urgencias tratando de buscar a este hombre, atacó la ambulancia cuando él se trasladaba desde San Antonio a Valparaíso, producto de esta denuncia. Los antecedentes ya lo maneja Fiscalía. Este hombre no está en calidad de detenido, más bien está recuperándose de sus heridas y de sus lesiones en el hospital de Valparaíso. Sin embargo, ya se informó que está recepcionada esta denuncia por violación y abuso sexual en contra de dos menores, y que se abriría una investigación durante las próximas horas. Yo los quiero invitar a escuchar primero a Carabineros de San Antonio respecto a la situación vivida ayer, tanto en el sector de la Villa Las Loicas, donde resulta destruida la casa de este hombre, y también los hechos que se vivieron al interior del Hospital Claudio Vicuña en la ciudad de San Antonio. Los invito a escuchar. No obstante a eso, fue trasladado al Hospital Dr. Claudio Vicuña, lugar donde fue atendido por personal médico del lugar. A raíz de las lesiones, finalmente se dispuso su traslado a otro centro hospitalario de mayor complejidad. No obstante, mientras estuvo internado en el Hospital Dr. Claudio Vicuña, un importante número de vecinos se aglomeraron en el exterior del centro hospitalario con la finalidad de demostrar su descontento respecto de la persona denunciada. Claro, este denunciado que tuvo que llegar hasta el hospital luego de que lo agrediera una veintena de vecinos del sector de Villa Las Loicas, luego de haberse enterado de que había una denuncia en su contra por haber abusado sexualmente en contra de dos menores de edad, que además eran hijas de su expareja. Es por eso que ayer se vivieron momentos de tensión, como yo les comentaba, tanto en el sector habitacional como afuera del hospital y al interior, cuando ingresa una treintena de personas para tratar de linchar a este hombre que había sido denunciado. Yo los quiero también invitar a escuchar, aparte de algunas personas que conversamos ayer con ellos, respecto a lo que se vivió afuera del Hospital Claudio Vicuña con el ingreso de esas personas al servicio hospitalario, también con este operativo que tuvo que establecer Carabineros para cuidar la integridad de este hombre que había sido denunciado horas antes en la comuna Puerto de San Antonio. Los invito a escuchar. Disculpe las palabras, se violó a dos niñas hoy día en nuestro campamento. Entonces, ustedes pueden entender que nosotros como mamá, nosotros estamos
terrible conmocionada con esto, ¿me entiende? Entonces nosotros no pudimos permitir esto. Todos los vecinos tenemos hijos. ¿Era conocido ahí? Es un vecino más. Nosotros tenemos nuestra villa con nuestros pasajes, ¿me entiende? Entonces, imagínese, oiga, no cabe en la cabeza. Claro, malestar, rabia, impotencia entre familiares, vecinos y amigos de esta gente de San Antonio que había interpuesto esta denuncia por el abuso sexual en contra de estas dos menores. Estos hechos empezaron cerca de las 7 de la tarde cuando un grupo ingresa al hogar de este ciudadano colombiano ahí en Villa Las Loicas, lo agreden, lo increpan, ahí Carabineros tiene que llevárselo al hospital, pero es impresionante las condiciones que queda esta vivienda, de material ligero, en una toma irregular que quedó completamente destruida producto de la rabia y la impotencia de estas personas. También quemaron todos sus enseres en el lugar, este terreno quedó bastante a mal traer y obviamente también esta persona está en el hospital Carlos Van Buren de Valparaíso en estos momentos. No sabemos hasta el momento su diagnóstico, pero se sabe que llegó policontuso y con algún tipo de golpe en la cabeza, lo que habría obligado a trasladarlo a este lugar. Y como les comentaba, ya la Fiscalía Local de San Antonio maneja los antecedentes para interponer ya una querella en contra de esta persona, ciudadano colombiano, que fue acusado de abusar sexualmente de dos menores que habían sido sus hijastras, eran las hijas de su expareja allá en la comuna de San Antonio, Roberto. Carlos, ¿se han tomado los recaudos para que justamente estas personas no lleguen hasta el hospital para lincharlo como intentaron ayer? Claro, el hospital Carlos Van Buren tiene un cerco perimetral bastante importante. Recordemos que está cerrado, no se permiten las visitas y es casi imposible poder acceder al hospital. Pero también en el lugar se mantiene una patrulla de carabineros por la posibilidad de que algún grupo de personas se traslade a este lugar a originar algún tipo de desmanes como los tan violentos que se vivieron el día de ayer en San Antonio, al interior del hospital Claudio Vicuña, donde buscaban a esta persona en el recinto asistencial para seguir golpeándolo, obviamente ante la rabia, la impotencia que originaba esta denuncia de abuso sexual en contra de dos menores, una de 11 y otra de 15 años que habían sido sus hijastras durante el año pasado. Bien, Carlos, excelente trabajo. En cualquier momento volvemos contigo. Gracias. Yo les cuento ahora que mañana Santiago y Recoleta avanzarán a fase de transición. Es por eso que ellos, los comerciantes, ya preparan su apertura. Carola Garrido nos cuenta más detalles. Carola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenas tardes. Sí, son varias las comunas que salen de cuarentena mañana, pero hay algunas de ellas que la están esperando con ansias, básicamente porque el comercio en ese sector es muy importante y los dueños de esos locales han estado muy complicados, según nos han contado durante este día, con esta cuarentena total. Estuvimos recorriendo, por ejemplo, hoy la comuna de Santiago. Allí nos encontramos con varias personas que, pese a que hoy día todavía tenían que mantener cerrado, no podían atender al público. De todas formas, llegaron, abrieron su cortina solamente un poco para poder ingresar y ordenar, hacer un poco de aseo, según nos decían, cambiar también parte de lo que van a vender a partir de mañana, porque dicen que la venta por internet no se iguala para nada a lo que es la venta presencial. Conversamos, por ejemplo, con la representante de una dueña, de la dueña de una tienda de ropa, ella decía que efectivamente se realizan ventas por internet, pero que estas son bajísimas, que sobre todo cuando se trata de ropa, a la gente le gusta ir presencialmente a la tienda, ver las tallas, aunque está prohibido probarse, pero por lo menos mirando el tamaño de la ropa pueden tener una idea si le queda o no, así que por eso estaban ansiosos de poder abrir mañana. Y conversamos también allí con los trabajadores de un café, que nos señalaban que pese a que ellos tenían la posibilidad de entregar por delivery, esa venta que no es presencial era solamente un 10% comparado con si ellos pudieran abrir y atender a su público directamente en las mesas, así es que habían decidido simplemente no hacerlo. Están ansiosos también, hoy llegaron a ordenar, a hacer aseo, a limpiar las sillas y mesas para poder recibir a sus clientes mañana. En el caso de ellos nos decían que el fuerte de las personas que los visitan son los que trabajan en oficinas, que tampoco por la cuarentena habían podido ir, así es que, bueno, preparándose todos para recibirlos a partir de mañana. Escuchemos parte de lo que conversamos con los comerciantes ahí en Santiago Centro. Tenemos ventas por internet, igual te afecta que el centro cierre, igual es una cosa que tú tienes que ver cómo hacer. Hoy día venimos a ordenar, limpiar,
Recibir la nueva colección, para esperar a nuestras clientas con la nueva colección, dejarlo lindo, todo para mañana cuando levantemos cortina, esté todo hermoso para ellas. Estábamos esperando porque estábamos todos con tema de suspensión, la mayoría de los compañeros, y estábamos esperando que se pudiera abrir pronto el centro, porque en cuarentena no podemos trabajar. Teníamos la opción de poder hacer delivery, pero las ventas son demasiado bajas. En este caso no valía la pena porque somos muchos trabajadores que estábamos acá y la venta es muy baja cuando es delivery. Claro, en ese caso, por ejemplo, además, él nos explicaba que trabajan con varios garzones y para ellos la propina también es un porcentaje importante de su sueldo. Así es que por eso ya estaban esperando que mañana finalmente retomaran la fase 2. La pregunta es por cuánto tiempo va a ser. Hemos tenido muchos cambios en las últimas semanas, pero bueno, dicen que por lo menos van a tratar de aprovechar al máximo este espacio donde van a poder abrir sin problema de lunes a viernes, porque en la fase 2 la cuarentena vuelve el fin de semana. Otro de los sectores comerciales que también se ha visto muy resentido es el barrio Patronato, esto en la comuna de Recoleta. Nosotros estamos aquí precisamente hasta ahora, todas las tiendas cerradas, excepto aquellas que venden alimentos, que sabemos que son las únicas que pueden abrir, pero también solo para entregar, no se puede comer en los locales. Acá la situación es muy parecida a la que vimos en Santiago, aquí se vende ropa principalmente y las personas que atienden los locales nos decían que, al igual como ocurre en otros sectores, la venta por internet es muy baja. Hay algunos que venden por WhatsApp, que usan también la plataforma de Instagram, pero también la gente quiere ver la ropa, quiere ver que el color sea el mismo de la foto, que la talla sea la que a ellos les queda, así es que también están muy ansiosos de poder abrir mañana. Escuchemos lo que nos dijeron aquí en Recoleta. Es muy diferente a vender por internet y además que es el tiempo que se pierde en ir a dejar un paquete. Pedimos un crédito para poder sobrevivir y ahora estamos pagando a duras penas, pero bueno, hay que tratar de cumplir porque si no, pasáis a Dicón, se te cierran las puertas. Bueno, esperemos que esto siga y que no nos corten en un mes más, un mes y medio más, porque las deudas van acumulando. Hay muchísimos locales ya que están cerrando porque no pueden cancelar su arriendo, no pueden, la gente se está yendo. Estoy preparando mi negocio para mañana, que mañana vamos a abrir. Estamos todos desesperados para mañana abrir. Así que mañana esperamos nuestra clientela. Bueno, nos decían acá también en Patronato que tienen un problema precisamente por haber estado cerrados tantas semanas con el pago de los arriendos, que superan los 2 millones de pesos, según nos comentaban. Por lo tanto, juntar la plata solamente para pagar el arriendo ya es un desafío, porque en muchos casos ellos no logran vender esa cantidad de manera virtual. Y otra cosa de la que se están preocupando también, Roberto, es de estos nuevos aforos que comenzaron a regir a principios del mes de marzo y que solamente van a permitir una persona cada 8 metros cuadrados. Además, hay que contemplar en ese mismo espacio a los trabajadores de la tienda. Eso había generado cierta molestia inicialmente porque solo ellos estaban considerando a los clientes, a las personas que llegaran a comprar. Sin embargo, ahora va a incluir también a los trabajadores. Bueno, todos esos cambios van a tener que comenzar a aplicarlos mañana cuando ya pasen a primera hora a la fase 2. Sí, aforos reducidos que no tienen contentos a los comerciantes, pero sin duda es una buena noticia para ellos que mañana podrán retomar las actividades después de largas semanas en cuarentena. Gracias, Carola. En cualquier momento volvemos contigo. Bueno, y vamos ahora a conocer las cifras de un nuevo informe del Ministerio de Salud que informó 2.148 casos, la cifra más baja en 6 meses. Hubo 56 muertes vinculadas al COVID-19. Según las autoridades, los contagios nuevos bajaron en las 16 regiones del país, cayendo un 25% a nivel nacional en 7 días. Durante la jornada de hoy se registraron 23.242 casos activos, siendo así la menor cantidad de casos en 124 días, es decir, desde el pasado 26 de febrero, fecha en que se reportó una cifra similar. La positividad de los exámenes PCR subió a un 7.68% y los casos activos disminuyeron a 23.242, como les decíamos recién. Respecto a la red asistencial, hay 2.994 pacientes en las unidades de cuidados intensivos, la cifra más baja desde el 23 de mayo. De ellos, 2.532 personas están
están conectadas a ventilación mecánica y hay 263 camas críticas disponibles. Cifras alentadoras, están bajando los contagios, están bajando drásticamente los casos activos, pero aún existe mucha preocupación después de la llegada de la variante Delta, que podrían las próximas semanas aumentar los contagios. Por eso las autoridades se han tomado con calma estas cifras que hasta el momento van a la baja, pero que hay que tomar con mucho cuidado. Según la Seremi de Salud del Maule, la mujer que ingresó a nuestro país con la variante Delta habría mentido. La autoridad dijo que, según la autoridad, esta persona, esta paciente de 43 años, dijo que estuvo el día 4 de junio en el funeral de su padre, cuando en realidad asistió al día siguiente. ¿Cómo cambia todo esto la historia de esta paciente y lo que pueda pasar con la variante Delta en nuestro país? Mane Estrada nos trae los detalles. Mane. Hola, ¿cómo estás, Roberto? Muy buenas tardes. Claro, lo que había informado esta mujer de 43 años que provenía desde Estados Unidos, que llegó a nuestro país el día 4 de junio, es que el funeral de su padre, que era el motivo por el cual ella viajó de Estados Unidos a Chile, había sido el mismo 4 de junio que ella ingresó al país. Pero ante las dudas y la investigación que comenzó a realizar la Seremi de Salud del Maule, se pudo descubrir que el funeral no había sido el 4 de junio como había declarado la paciente en esta investigación epidemiológica, sino que había sido el 5 de junio. ¿En qué cambia esta situación? Que al ser el 5 de junio se descubre que efectivamente ella sí asistió al funeral en San Javier y cuál era el protocolo que ella debía seguir: llegar al país, realizar una cuarentena en un hotel de tránsito un solo día, porque ella venía con un permiso humanitario para asistir al funeral de su padre. Entonces ella tenía que cumplir esta cuarentena de un día en el hotel de tránsito, la cual se realizó el 4 de junio, y al día siguiente ella podía viajar a San Javier, pero la condición y lo que establece el protocolo es que ella, al ir en el vehículo, tenía que ir directo desde la dirección del hotel de tránsito hasta la dirección donde debía completar esta cuarentena de 10 días en San Javier. El protocolo indica que este vehículo en el cual ella se iba a trasladar no podía realizar ninguna parada, ninguna desviación antes de llegar a este lugar a cumplir cuarentena, y que tanto ella como las personas que viven o que vivían en esa casa tenían que cumplir también con esta cuarentena de 10 días, lo cual no se cumplió por parte de la paciente ni por parte de las personas que vivían en esta casa, ya que todo ese grupo familiar fue efectivamente al funeral el día del 5 de junio en San Javier. Y esa es la principal causa de haber faltado la verdad en esta investigación epidemiológica, Roberto, lo cual hoy día la Seremi de la región del Maule dio a conocer, y efectivamente en este caso se producen ya los sumarios sanitarios tanto para ella como para el grupo familiar. Claro, Mane, sumario sanitario, también habrá que hacer la trazabilidad de quienes estuvieron en el funeral con esta persona. Y algo que nos preguntábamos desde un principio: esta persona siempre dijo que venía a un funeral, pero un funeral al que no podría asistir, a no ser que a esta persona se realizara el funeral 14 días después o 10 días después de su muerte. Esta persona dijo que venía al funeral de su padre, sin embargo, no iba a poder asistir si es que efectivamente cumplía con la cuarentena. Lo que tú nos estás contando ahora es que tal vez cumplió con la cuarentena, pero entre medio, apenas llegada al país, se habría dirigido directamente al funeral. Exactamente, y por eso también se podría explicar por qué dio una fecha incorrecta del funeral, porque ella, al llegar el 4 de junio y al tener que cumplir esta cuarentena en el hotel de tránsito, al decir que el funeral era ese mismo día, claramente era imposible que pudiera asistir. Pero claro, aquí se descubrió en la investigación que realizó la Seremi de Salud, quienes deciden además ir al cementerio para poder corroborar que efectivamente se había hecho este funeral el 4 de junio, y ahí entonces se encuentran con esta información que fue el 5 de junio y que sí, la paciente con su grupo familiar, que deberían haber estado cumpliendo la cuarentena, asistieron a esta ceremonia. Y no contentos con eso, la hermana también de la paciente reconoció que habían ido a un café, a un local comercial y a una verdulería en la zona, todo esto en San Javier, mientras se debía estar cumpliendo con la cuarentena. Esas fueron las palabras que indicó la Seremi de Salud de la región
región del Maule, lo cual hace que esta situación se torne aún más grave, porque sabemos que la variante Delta es mucho más contagiosa que las otras cepas que habíamos conocido acá en nuestro país, y que por eso además se restablece o se redefine la definición de contacto estrecho ante la variante Delta, que aquí cuando se trata de la variante Delta se entiende por contacto estrecho, es mucho más estricto, se tiene que aislar el contacto del contacto prácticamente. No es, por ejemplo, como cuando alguna persona se contagia de coronavirus, que ahí la definición de contacto estrecho varía un poco. Ahora es mucho más estricto, precisamente porque la variante es mucho más contagiosa. Y esto en un momento en el que además el día de ayer, Roberto, el vocero de Sinovac, que es la vacuna que mayormente se ha administrado acá en nuestro país, dijo que la vacuna de Sinovac era 3 veces menos efectiva contra la variante Delta. Así que eso también hace que la preocupación aumente. Oye, esto que nos estás contando, Mane, es gravísimo, y quisiera recordar un poco, esta mujer cuando se embarca en Estados Unidos para venir acá, cuando se sube al avión para venir a Chile, ella ya tenía un PCR negativo. Ella llegando a Chile se realiza otro PCR, ¿no? Pero me imagino que no alcanzó a estar el resultado cuando ella se dirige hacia el funeral de su padre, ¿no? Lo que nosotros entendemos, claro, es que ella entra a Chile con un PCR negativo, sí. Al llegar se realiza otro PCR. Lo que no se sabe si es que asiste al funeral de su papá con el PCR, con el conocimiento del resultado PCR que se hizo acá en Chile. Pero claro, ese segundo PCR que ella se hace también da negativo. Claro. Es a un tercer examen, que es un test de antígeno, donde recién se dan cuenta que efectivamente está contagiada, y al hacer el PCR se hace la secuenciación y se dan cuenta que es la variante Delta. Entonces, probablemente lo que sucedió en este caso es que al entrar con un PCR negativo, al tener en conocimiento que el PCR que se hizo acá llegando a Chile también estaba negativo, probablemente se produce una confianza para poder realizar tal vez esta acción que estaba fuera del protocolo y asistir al funeral, cosa que no debería haber hecho, porque lo que establece el protocolo es que se debía trasladar desde el hotel de tránsito directo, sin hacer ningún tipo de parada, al lugar donde iba a realizar esta cuarentena, y que tanto ella como todo el grupo familiar debía permanecer también en esta cuarentena los 10 días, lo cual se incumplió por parte de ella y también por parte de todo el grupo familiar. Y como te decía, Roberto, aquí se puede haber producido tal vez una confianza que no debería. Por eso es tan importante, a pesar de estar con un PCR negativo, al entrar acá a Chile, cumplir los días que se establece de la cuarentena. Esto se da en un protocolo sanitario que tiene todo el sentido, y hoy día estamos viendo por qué. Y lo otro importante es, claro, qué es lo que está sucediendo con la variante Delta. Yo te mencionaba que ayer el vocero de Sinovac dijo que la vacuna era 3 veces menos efectiva contra la variante Delta, y es una vacuna que se ha administrado en un gran porcentaje acá de la población de Chile. Por lo tanto, se estaría estudiando que efectivamente se va a necesitar una tercera dosis para todos aquellos que se hayan inoculado con Sinovac. Lo que todavía está en veremos es cuándo podría iniciar este proceso, cuál sería la mejor fecha. La doctora Paula Daza la semana pasada había mencionado que esto podría comenzar incluso en septiembre para los que se vacunaron en febrero, y también está en duda cómo va a ser este sistema, si es que efectivamente hay que administrar una tercera dosis, va a ser una tercera dosis de Sinovac o va a ser una vacunación combinada. Escuchemos qué es lo que dicen los expertos con respecto a esto. Y yo diría que es un hecho que hay que administrar una nueva dosis, pero hay que definir qué es lo que vamos a administrar, porque efectivamente no hay evidencia actualmente que una tercera dosis de Sinovac efectivamente aumente categóricamente la inmunidad. Es decir, es algo que se está estudiando y hay que ver qué es lo que resulta en esos estudios, cuál es la evidencia, qué es lo que concluye, porque podría ser perfectamente posible que una tercera dosis de Sinovac diera, por ejemplo, una protección pequeña, marginalmente mayor. Entonces, otros países, por ejemplo, el caso de Bahrein, que vacuna con vacuna Sinopharm, que es similar a Sinovac, está administrando una tercera dosis de Pfizer. Entonces, esa también es otra opción que podría tomar el país. Claro, nosotros planteamos esto, Matilde, tempranamente iniciado la campaña de vacunación, que no sería inesperado, no sería sorprendente que necesitásemos reforzar la inmunidad. Nosotros, en el estudio científico clínico que estamos desarrollando en Chile, partimos el estudio antes que la campaña de inmunización, por lo tanto, vamos a tener esos resultados antes de que las personas que partieron en febrero cumplan los 6 meses.
Exacto, y una vez que estén esos resultados del estudio que está realizando la Universidad Católica y que lidera precisamente a quien escuchamos ahí, el doctor Alexis Kalergis, es que cuando se tenga esta información, entonces el Ministerio de Salud va a poder tomar una decisión si es que se va a necesitar esta tercera dosis para quienes se hayan inoculado con Sinovac y cuál va a ser la estrategia de inoculación en este caso, si es que va a ser combinada con otras dosis o va a ser la misma vacuna Sinovac. De todas formas, recordemos que durante esta semana el presidente Sebastián Piñera dijo que sí existían las dosis necesarias para esta tercera administración que se podría necesitar. Y así también el calendario de vacunación sigue avanzando. Hoy día también estaba presente la vacunación para los rezagados mayores de 18 años y mañana comienza la vacunación para los que tienen 17 años. Ese también va a ser un hito importante porque se comienza a vacunar entonces a los menores de edad a calendario abierto, a los que tienen 17 años. Escuchemos qué es lo que nos decían algunas personas hoy día que vinieron acá al Parque O'Higgins a vacunarse con su primera o segunda dosis, algunos rezagados también que no estaban muy convencidos de inocularse, pero ahora al enterarse que está la variante Delta en nuestro país nos decían hay un poquito más de preocupación y también si es que efectivamente estarían dispuestos o no a ponerse una tercera dosis. Escuchemos. Yo acá llevo como media hora. Sí, porque ya entró el primer grupo, que son de a 10, ya, pero ahora falta el segundo grupo el otro grupo, que son de a 10. No, súper ordenado, muy rápido las otras filas. De una dosis entran súper rápido. ¿Ya? Sí, sin ningún problema. O sea, como digo, la idea es estar mejor preparado y mejor tener la vacuna antes de no estar vacunado. Escuchábamos entonces lo que nos decían algunas personas con respecto a sus motivaciones para vacunarse y también si estaban dispuestos o no a inocularse con esta tercera dosis, de la cual ya deberíamos tener algunas noticias pronto cuando la Universidad Católica entonces concluya este estudio que aún está en desarrollo. Oye, Mane, hablando de estudios, llega también un estudio desarrollado en China que dice que la vacuna Sinovac es altamente eficaz entre adolescentes o entre menores de entre 3 y 17 años y la publicación de Lancet sostiene que tuvo una muy buena respuesta en el 96% de los menores que formaron parte de este estudio. Así que noticias alentadoras de este estudio, pero no del otro que nos decías, donde el vocero de Sinovac que señalaba que no sería tan eficaz para combatir la variante Delta. Esto también habrá que comprobarlo con los estudios que se están haciendo en Chile. Gracias, Mane. En cualquier momento volvemos contigo. Yo les cuento ahora que una mujer fue víctima de un violento abordazo donde le sustrajeron cerca de 10 millones de pesos. Patricio Angulo con los detalles. Pato. Hola Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Un violento hecho ocurrido en la región del Biobío. Hay imágenes que dan cuenta de lo ocurrido, este abordazo, y muy probablemente una salida de banco, como se conoce en la jerga delictual, dadas las características de este robo del cual fue víctima esta mujer de 23 años. Ella venía saliendo de una sucursal bancaria donde había sacado y había retirado cerca de 12 millones de pesos que estaban destinados para ella poder comprarse un vehículo, cuando una vez que ya ella va avanzando, caminando junto a una amiga, es abordada por un grupo de aproximadamente 5 delincuentes. Hay un forcejeo, ustedes ahí lo observan, es muy violenta esta intimidación. Ella tenía este dinero en un banano, finalmente y ante la superioridad numérica también de estos sujetos, terminan apropiándose y robándole estos 12 millones de pesos y huyen en este vehículo. Ella tiene algunas sospechas, cree que pudo haber sido marcada en esta sucursal bancaria y que estos sujetos la venían siguiendo justamente con ese mismo motivo, puesto que sabían que iba con esta gran cantidad de dinero. Vamos a escuchar cuál es su relato y también lo que señala su madre con respecto a este robo que afectó a esta mujer ayer en la comuna de Penco, en la región del Biobío. Y hoy día desperté muy angustiada, no he querido salir, me tenía que dirigir a otro banco a pagar esa deuda millonaria que ya no tengo mi dinero, no sé cómo lo voy a hacer ahora. Fueron violentos, a mi hermana le pegaron, a mí me tiraron al suelo porque me tiraron mi banano. No era una cosa que yo quería andar con la plata en la calle. El banco no me dio la opción de poder hacer un vale vista o retirar un cheque, sino que me lo dieron en efectivo nada más. Le entregaron 3 millones en billetes de 2.000 pesos. Y más encima mis hijas pidieron que le hicieran un vale vista y el banco se negó. Y la mantuvieron un mes para hacer la entrega de su dinero.
porque estaba en una cuenta de ahorro de vivienda, pero para entregar 12 millones de pesos tú no le puedes entregar el dinero en efectivo. Bueno, está también ese planteamiento, lo que se cuestiona ahí con respecto al momento en que se retira esta gran cantidad de dinero y habían solicitado poder retirar esta plata de otra manera, les entregan este dinero en efectivo y eso es lo que levantó también la sospecha, si es que eventualmente esto se trata de una salida de banco, ya sabemos cómo operan estas bandas que son expertas en este tipo de delitos al momento de marcar a sus víctimas, al momento incluso de escuchar o contar los billetes una vez que les van siendo entregados en las cajas. Hay bandas que tienen cada uno de sus integrantes un rol específico, marcan a las víctimas, posteriormente le entregan características sobre quién es la víctima y las abordan. Se está investigando para determinar si esto es lo que ha ocurrido en esta oportunidad. Las sospechas y las características del robo van también en ese sentido. Escuchemos qué es lo que ha señalado el gobernador con respecto a este robo. Es abordada por 5 sujetos que le quitan este dinero en un servicentro de la comuna. Es una situación que nos parece preocupante, que llamamos a las personas a tener los resguardos necesarios en caso de sustraer grandes sumas de dinero. No es una situación que se dé habitualmente en esta comuna, sin embargo, creemos que es importante tomar todas las precauciones que implican que si se sacan alta suma de dinero, ir acompañado, no detenerse en lugares públicos y así cuidar de mejor manera los intereses y el patrimonio de cada persona. Hay una investigación y esperemos que, lógico, se pueda recuperar este dinero. Es una alta suma de dinero, más de 10 millones de pesos. La víctima señala cerca de 12 millones de pesos que estaban destinados para comprarse un vehículo. Además, hubo una intimidación acá bien fuerte, por lo tanto, la víctima, lógicamente, señalaba que también se encontraba en estado de shock. Vamos a seguir, por supuesto, pendiente de qué es lo que ocurre con este caso. Nos quedamos en la región del Biobío para contarles, Roberto, de otro hecho violento, otro robo que afecta a una mujer. Un portonazo es el que ha ocurrido en Lomas de San Sebastián, en Concepción. Esto queda captado en las cámaras de seguridad. Se observa ahí cuando esta mujer se encuentra estacionada y llegan estos sujetos a sustraerle este vehículo. Hay una intimidación, además, yo les insisto, muy violenta. Lo que ocurre y queda registrado en este video. Se apoderan de este vehículo. Hay una denuncia que puede realizar esta mujer que permite el rápido actuar también de carabineros una vez que ya se entregan las características de este vehículo para así poder ubicarlo, y es en horas de la noche que se logra ya la detención de 2 sujetos y uno de ellos aparentemente se habría encontrado merodeando otro sector en San Pedro de la Paz con la intención de cometer otro delito. Son 2 menores de edad los que han resultado detenidos, son ambos de 16 años y que entonces tendrían participación en este portonazo que afecta a esta mujer. Escuchemos qué es lo que ha señalado Carabineros sobre este delito. 2 delincuentes juveniles abordan a una mujer que ingresaba a su domicilio, arrebatándole violentamente su vehículo, huyendo del lugar. Al tener Carabineros conocimiento del hecho, nuestra central de comunicaciones solicita el copamiento policial en toda la prefectura de Concepción. Logramos detener al primero de los involucrados y a raíz de la acción policial persistente pudimos concretar también la entrega del segundo de los involucrados, quienes el día de hoy serán puestos a disposición de la Fiscalía Local de Concepción para su respectivo control de detención. Son 2 violentos robos de los cuales le hemos dado cuenta. Primero en Penco, esta mujer que fue víctima del robo, ella iba saliendo del banco, y este otro delito entonces le roban un vehículo a una mujer. Hay 2 detenidos con relación a estos hechos y quienes van a ser formalizados durante esta jornada. Hacer especial hincapié en que se trata lamentablemente, Roberto, de 2 menores de edad. Sí, lamentablemente estamos siendo testigos del festival del portonazo y el abordazo, situaciones lamentables que están ocurriendo en nuestro país. Muchas gracias, Pato. Yo les cuento ahora que existe tensión. A pocos días del inicio de la constituyente, decenas de convencionales se suman a la petición de renuncia del secretario ejecutivo de la convención, mientras la ceremonia inaugural que se realizará este domingo tiene en disputa al gobierno y a representantes de pueblos originarios. Cuando se pensaba que la firma de ese decreto era el último gran paso para que inicie su trabajo, la inauguración de la convención se ha transformado en un gran dolor de cabeza para el gobierno.
Los 17 representantes de pueblos originarios exigieron la renuncia de Francisco Encina, recién nombrado secretario ejecutivo de la instancia. No fue capaz, lo acusan, de entender, entre otras cosas, que la machi electa, Francisca Linconao, debe estar acompañada como autoridad mapuche para realizar una necesaria ceremonia espiritual. Zungol Machife es la persona que dialoga directamente con la machi. Y el Tayelfe es la persona que le acompaña con elementos de Kulchún. Nosotros le pedimos eso al señor Encina y él siempre lo entendió que eran asesores y no son asesores. Y si viene el Papa, por ejemplo, una autoridad religiosa importante, ¿lo van a dejar entrar solo? ¿Le van a exigir que vaya con terno el Papa? ¿O el Papa va a tener que ir con su, no sé, su gente que lo acompaña para hacer su ceremonia? Es lo mismo, es una cuestión de respeto. A través de su cuenta de Twitter, el cientista político y militante de Evópoli, Francisco Encina, explicó que es fundamental tener presente que esta primera sesión se organiza durante una pandemia. Y agrega, tener reunidos a 155 convencionales en un mismo espacio ya es una excepción a los aforos permitidos. Creo que la sesión inaugural se está desnaturalizando. Si queremos construir un Chile sin privilegios, tenemos que dar el ejemplo a los constituyentes y respetar los aforos que el resto de la población también está cumpliendo. No veo por qué hoy no se le permita a los pueblos originarios realizar sus ritos y prácticas. Esto atenta contra el respeto por la diversidad de un país que no acoge a todos y a todas y sus mundos particulares. En una tercera reunión autoconvocada de convencionales electos integrantes de la lista del pueblo insistieron en que la sesión inaugural del próximo 4 de julio debe suspenderse en el caso de que las fuerzas de orden repriman, dijeron, a los manifestantes. Mucha gente nos va a acompañar y nos va a ir a dejar al excongreso, y si estas protestas hay represión, hago un llamado a que todos los convencionales constituyentes paremos esta ceremonia, porque no podemos iniciar un proceso constituyente si no hay paz. Otro tema que Elisa Loncón y Ramona Reyes reclaman, en conjunto con otros convencionales, es que las asignaciones, más de 1.400 millones de pesos, no son solo para asesores y no serían suficientes para realizar actividades territoriales que aseguren la participación de la ciudadanía. Volvemos hasta ahora con Patricio Angulo porque un incendio dejó al descubierto una importante plantación de marihuana en La Pintana, Pato. Así es, Roberto, retomamos la comunicación. Mire, les vamos a mostrar imagen en vivo junto a Héctor Cortés, este incendio que se registró cercano al mediodía en la población El Castillo, en la comuna de La Pintana, y que termina dejando al descubierto, como tú bien señalabas, estas plantas de marihuana que se encontraban al interior de este domicilio, bajo una modalidad de cultivo indoor. Además, se encuentran al interior de este domicilio con un cultivo de hongos alucinógenos. No hay personas que hayan resultado heridas o lesionadas, y lo particular es que los moradores de este domicilio no han logrado ser ubicados. Vamos a conversar con el mayor Miguel González de la 41ª Comisaría de La Pintana para que nos entregue más antecedentes sobre este particular incendio que se ha registrado y que deja, por una parte, afortunadamente no hay personas lesionadas ni heridas mayor, pero deja al descubierto esta plantación de marihuana al interior de un domicilio, y estamos también compartiendo algunas imágenes a las cuales hemos podido acceder donde se grafica lo que se encuentran ustedes al interior de esta casa. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Claro, hoy día alrededor del mediodía, Carabineros de esta 41 Comisaría de La Pintana concurre hasta la población El Castillo a prestar cobertura y apoyo al trabajo de personal de bomberos, ya que concurrió hasta un domicilio de calle El Lingue con el fin de extinguir un incendio. Cuando efectuaron también las labores de ayuda, los carabineros se pudieron percatar, junto a bomberos también, que al interior se encontraba esta plantación interior, valga la redundancia, de cannabis sativa, y también se pudo incautar hongos alucinógenos que se encontraban en las mismas dependencias. Las personas que se encontraban al interior, o los propietarios, cuando llegaron los carabineros no se encontraban, ¿ya? Y se atribuye de forma preliminar por los bomberos que concurrieron de acá de La Pintana,
que el incendio se habría provocado a raíz de fallas eléctricas, a raíz de la excesiva conexión y la sobrecarga que se mantiene para el mantenimiento, el tratamiento de estas plantas. Por lo tanto, ahora ya se abre una investigación ahora con respecto a esta plantación, con respecto a la tenencia de drogas. Exacto, se hace una investigación principalmente para la búsqueda de los responsables y se entrega la información al Ministerio Público y también para poder evitar todo este tema que se transforma en una causa de la consecuencia o de una de las consecuencias principales de la criminalidad, que es el consumo de drogas. Mayor, una vez que llega bomberos al lugar, ¿hubo alguna oposición de parte de estos sujetos? Se había señalado que habrían estado intentando rescatar o sacar estas plantas de marihuana. Exacto, cuando llegó personal de bomberos y carabineros también, el primer trabajo que se realiza es de ayuda y auxilio a las personas que se mantienen en ese lugar y se intenta ubicar que no hayan personas lesionadas ni mucho menos, y a raíz de eso se pudo encontrar esta plantación y también posteriormente, entre todo el tumulto y todo lo que ocurre propio en un incendio, la gente se huyó y no se identificó nadie como propietario, pero también son parte de la investigación que realiza la sección de investigaciones de esta unidad. Ya podrían estar medianamente identificados también quienes podrían ser los moradores o responsables de este caso. Exacto, por el trabajo investigativo que se está realizando ahora, todo indica que vamos a tener la identificación de las personas para finalmente ser entregadas al Ministerio Público dentro de todo el marco de la investigación. Mayor, por último, ¿se ha hecho algún análisis qué tipo de plantas de marihuana corresponden? Claro. Con respecto a los hongos, ¿algún avalúo? Avalúo no hay, ya que todo esta es parte del mercado ilícito, donde no se puede establecer el punto de equilibrio de la oferta y la demanda, porque todo no existe una regulación de este tipo de elementos o de especies, ya que son ilícitas. Sin embargo, por la cantidad es mucho más de lo que se acostumbra o se ubica al interior de los domicilios. Son 116 plantas y la cantidad de hongos alucinógenos también escapa al promedio normal de lo que se puede incautar. Por eso, valga la redundancia también, es noticia el hecho de la incautación de la cantidad de hongos alucinógenos y plantaciones de cannabis sativa. Perfecto, muchas gracias. Ahí estamos con el mayor Miguel González, la 41 Comisaría de La Pintana, dando cuenta entonces de este incendio, Roberto, que deja al descubierto esta plantación de marihuana que estaba al interior de este domicilio, modalidad indoor como se conoce, y entonces la causa aparentemente de este incendio sería esta misma plantación, la sobrecarga eléctrica, las malas conexiones que habían al interior de este domicilio. Sí, tenían ahí todo fríamente calculado para poder plantar estas plantas de marihuana y finalmente terminan por caer por un incendio provocado por estas mismas plantas. Bueno, Pato, muchas gracias. En cualquier momento volvemos contigo. Bueno, yo les cuento que hace algunos días trascendió en redes sociales el anuario escolar del precandidato del Partido Comunista, Daniel Jadue. En este anuario, sus compañeros le atribuyen conductas, o más bien dicho, ser antisemita. El mismo Jadue dijo que consideraba insólito tener que dar explicaciones 35 años después por algo que otros escribieron. Sin embargo, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto para que el mismísimo Daniel Jadue vaya a dar explicaciones. Los detalles los trae hasta ahora Francesco Gazzella. Francesco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. De hecho, en este preciso instante estoy conversando con el equipo de prensa y asesores que acompañan a Daniel Jadue, el alcalde reelecto de Recoleta, candidato presidencial del Partido Comunista, a propósito de un video en el cual el alcalde, claro, me dicen que es verídico, aclara un poco la situación y él plantea que este anuario finalmente no lo escribieron, o esta parte del anuario, que entendamos que es justamente el momento final en el que muchas veces los alumnos, compañeros, se hacen bromas con distintos tipos de cosas, en este caso algunas un poquito bastante sensibles, digamos, pero él escribe esto último que salió del anuario, lo escribió el inspector del colegio. En esa época recuerdo que yo estaba enfermo, no fui a clase y mis compañeros se repartieron las biografías, nadie se acordó de hacer la mía y efectivamente la habría hecho él. O lo hizo él, dice en este video Daniel Jadue. Recuerdo que en esa época reclamé porque me pareció muy ofensiva, es algo que yo no escribí, que yo no siento. Esto creo que es del año 83. Y además, claro, esta declaración en este video que está circulando en algunos medios de comunicación, algunos portales, redes sociales, y que me confirman que es verídico, esto se suma a las declaraciones que ya hizo el alcalde a través de Twitter, en la cual, claro, responde a este proyecto aprobado en la Cámara de Diputados, en la cual simplemente se deja constancia de que no les parece la forma en la cual está escrita esa declaración
que se le adjudica en el fondo a un pensamiento de la época de Daniel Jadwe, y se le invita, porque eso es lo que hace un proyecto de acuerdo al final del día, se le emplaza a dar una explicación al alcalde. Nada más y nada menos que eso, pero de todas maneras queda manifiesto que una gran parte de los diputados de la República alcanzaron un acuerdo para justamente emplazar al candidato del Partido Comunista en esta materia. Un tema que no generó mucha polémica los primeros días, circuló por redes sociales efectivamente, pero que ahora último, particularmente a propósito de lo ocurrido en la Cámara de Diputados, claro, agarró un poquito de más fuerza. Hecha la aclaración con este video que vamos a, por supuesto, en próximas ediciones mostrarles a ustedes, insisto, me confirman que es verídico. Vamos a escuchar también, por supuesto, a diputados que estuvieron a favor y en contra de presentar este proyecto de resolución. Escuchemos. El señor Jadwe le dé explicaciones a los chilenos con respecto a muchísimas cosas. ¿Cuál es su rol con respecto a Itelecom? Hay una querella con respecto a eso. ¿Cuál es su rol con respecto a la compra de un producto que dice evitar el contagio del coronavirus con platas fiscales? ¿Cuál es su rol con respecto a la mala administración de la comuna de Recoleta, en donde tuvo que vender predios municipales para hacer caja, para pagar las deudas de la municipalidad? ¿Cuál es su rol con respecto a la Asociación de Farmacias Populares, que tiene una tremenda deuda? O que algunos parlamentarios estén preocupados del anuario de Daniel Jadwe hace 35 años, es una vergüenza, es un absurdo, porque por lo demás todos sabemos que los anuarios son una parodia, no son palabras de él siquiera. Todos sabemos cuál es el rol que Daniel Jadwe ha tenido en la defensa del pueblo palestino, en contra de la ocupación, en contra del sionismo que ha ejercido el Estado de Israel, y eso es una realidad. Él tiene una posición respecto de eso que es muy seria. Entonces, cuando no son capaces de confrontar por la vía de las ideas aquellos que quieren contener los cambios, los que no quieren un país justo, los que quieren mantener el neoliberalismo, buscan estas fórmulas que son finalmente, a mi parecer, una campaña del terror. Bueno, quienes han defendido o de alguna manera han salido a explicar también la postura del alcalde, claro, plantean eso, que esto es parte de una campaña del terror en contra de su candidatura. Quienes han estado a favor de este proyecto de acuerdo, como lo decía recién Torrealba, dicen que es parte de una serie de cosas que también tendría que explicar el alcalde. En general, de las declaraciones que hemos podido, no solamente en el mundo político, recabar, claro, hay cierta molestia por parte de la comunidad judía en Chile a propósito de esto, y que sería bueno, dicen muchos, que el alcalde Jadwe pudiese explicar los alcances, la naturaleza, o si corresponde a una trayectoria suya, porque evidentemente cuando es candidato presidencial esta cuestión es un poquito más seria desde el punto de vista que tiene que salir a responder todos los temas. Dicen, insisto, quienes están en contra de los hechos que estamos relatando. Y el alcalde durante la jornada ha querido por lo menos quedarse con el tuit, y ahora último ha salido este video que, como les digo, es bastante reciente. Dicho todo eso, tenemos declaraciones también de Gabriel Boric, quien es candidato presidencial de la misma coalición, si ustedes quieren, del mismo pacto electoral, Apruebo Dignidad, y que va a competir este 18 de julio en la primaria del sector. Gabriel Boric versus Daniel Jadwe es la primaria. Escuchemos qué dijo el diputado del Frente Amplio. La torpeza, doble estándar y patudez en particular de la UDI es abismante. Preguntémonos qué estaba haciendo la UDI y la derecha en 1983, asesinando a Alejandro Villavela. Estaba reprimiendo las protestas que se daban en Chile. Si quieren hacer juicios históricos, hagamos juicios históricos. Mantener una postura clara en materia de respeto a los derechos humanos. Y en esto yo no me muevo ni una línea. Respeto a los derechos humanos en todo lugar, por cierto, partiendo por Chile. Y cualquier tipo de discriminación hacia grupos específicos es inaceptable. Sí, Francesco, yo te quería sumar también las reacciones que tuvo justamente la viralización de este anuario escolar de parte de la comunidad judía en Chile. Su presidente, Gerardo Gorodischer, señaló en una carta al Mercurio hace 3 días atrás que lo siguiente: se podría pensar que es un juego de adolescentes, pero lamentablemente es una posición que se ha mantenido hasta hoy. Lo que hemos denunciado en cada oportunidad fueron los dichos de la comunidad judía cuando se comenzó a viralizar esta imagen, sumándose también a la polémica que ha suscitado también
esta noticia. Sí, es cierto. De hecho, un expresidente también de la misma comunidad, Gabriel Saliasny, que escribió una columna en el diario La Tercera que fue muy polémica también, porque claro, son personas que acusan a Jadwe como si tuviera esta actitud permanente y que lo que terceros habrán escrito de él describen también una cuestión que, insisto, se ha mantenido en el tiempo, que no es lo mismo decir, mira, se escribió hace 40 años y era una broma, a una cuestión que según ellos se ha mantenido en el tiempo y que sería entonces una actitud antisemita. Bueno, esa es la acusación que ellos hacen. Bueno, dicho eso, en el mundo de la política también hubo otros candidatos que hicieron planteamientos. De hecho, Paula Narváez, candidata de Nuevo Trato, el Partido Socialista, y también del PPD, candidata presidencial, presentó su programa de gobierno, aunque, ojo, no va a participar de las primarias del 18 de julio porque ese sector en particular, Unidad Constituyente, no alcanzó un acuerdo para llegar justamente con una primaria. De hecho, se pensó que podía participar de la de Jadwe y Boric y también quedó fuera. Pero hizo una presentación y es que también se está haciendo un fuerte emplazamiento desde ese sector a la Democracia Cristiana para que Jasna Proboste se defina como candidata presidencial, quien es hasta ahora presidenta del Senado. Escuchemos declaraciones también por parte de este sector ahora en este tema. Yo ya me he referido en bastantes oportunidades a este tema, he dicho lo que tengo que decir, la invitación está abierta, sabemos que la Democracia Cristiana tiene definiciones que hacer en los próximos días porque así lo han señalado públicamente, esperamos con mucha paciencia y mucha tranquilidad esa decisión, mientras tanto son los dirigentes de los partidos políticos quienes llevan adelante ese tema. La decisión, por supuesto, de cómo se llevarán adelante esas primarias compete a los partidos, muchos de los cuales me acompañan hoy día también acá, y por lo tanto los detalles los pueden dar mejor ellos. Yo siempre estoy abierta a cualquier alternativa. El único plazo que nos interesa es el plazo que tienen las familias para poder tener mejores condiciones para enfrentar esta pandemia. Es el plazo que tienen también las empresas de menor tamaño para que el esfuerzo de toda una vida no termine tirando todo por la borda. Y a eso estamos dedicados para que la acción del Estado esté también en la dirección correcta. Mire, nosotros entendemos que hay una responsabilidad que tienen las instituciones partidarias, hay otra responsabilidad que tenemos nosotros, que hemos sido electos por la ciudadanía, en este caso en nuestra calidad de senadora de la República. Y nosotros vamos a seguir haciendo la tarea. Para cerrar, simplemente nos queda un sector de la política chilena que sí también participan en las primarias, la centroderecha, Chile Vamos, las fuerzas oficialistas, las cuales dicen que van a dar buenas sorpresas con la franja que comienza justamente en televisión y donde allí se van a poder desarrollar más ideas que conflictos, porque reconocen en prácticamente todos los comandos que ahora último más se ha descrito su relación por esta última palabra que por el de las ideas, pero bueno, veremos si sorprenden o no. Bien, Francesco, sí, oye, no queda nada, quedan 3 fines de semana para estas elecciones primarias, así que bueno, estaremos muy atentos a ver cuáles van a ser las apuestas de los precandidatos en esta franja electoral. Muchas gracias, Francesco. Yo les cuento ahora que en el siguiente reportaje conoceremos la historia de una banda especializada en la clonación de llaves de automóviles de alto valor. Eran parte de un mercado ilegal de ventas de vehículos, expertos en un delito donde ocupan avanzada tecnología. Se agruparon para cometer un delito sin intimidación que se sospecha ya les estaba dejando amplias ganancias. Todo en medio de la comercialización fraudulenta de automóviles durante la pandemia, de lo cual serían un principal eslabón. La dejé aquí estacionada. Ahí le abrió la chapa. Salgo de ahí donde mi amiga, abrimos el portón, miramos para atrás y nada. Son vehículos de alta gama, vehículos que superan los 20 millones de pesos. Y el segundo modo operandi es que en tiempo récord sustraían el vehículo. Entendido, cuando ingresa a la comuna siempre el parasol lo tienen hacia abajo. Un paso a través de un pórtico con lectores de patentes en Providencia haría que, pese a sus intenciones de ocultarse, supiéramos de quiénes se trata, también de cuál es su método para en no más de 5 minutos, sí, escuchó bien, 5 minutos o tal vez menos, apropiarse de un auto sin que incluso las víctimas logren advertirlo. Se les encontraron además muchos celulares en su poder, de los cuales no se da una explicación, se les encontraron escáner, se les encontraron llaves clonadas. Claramente esta es una
es una banda que se dedica a cometer el delito de robo. Bueno, la forma de operar de estos delincuentes es muy simple. Sustraen el vehículo, después de clonarlo se sustraen y clonan sus patentes, algunos chasis, y son trasladados fuera de la región metropolitana. Ellos ganan una parte, el 20% del valor del vehículo, se lo entregan a un tercero que lo reinscribe y lo vende a personas de buena fe, principalmente en el sector sur, ahí en Los Ángeles, en Talca. Corte, para que no pase por la orilla, corte, el vehículo negro. Bájate, Solo a modo de contexto le contamos que hace aproximadamente 7 meses que la Central de Seguridad Municipal de Providencia viene entregando datos a la PDI de quienes por las calles se pasean con patentes clonadas o incluso han sido vistos efectuando esta inédita modalidad de robo, clonar llaves de diferentes modelos estacionados por medio de avanzada tecnología. Comenzamos nosotros a analizar los antecedentes y a focalizar los sectores particularmente en los cuales se estaban cometiendo este tipo de delitos. Los vecinos lograron entregarnos a nosotros voluntariamente grabaciones en la cual se podía ver el delito. Cuando se baja el dueño del vehículo, inhiben la señal, rápidamente ingresan al vehículo con un escáner, traspasan la información a una llave virgen y se sustrae el vehículo desde el lugar. Abrieron, después abrieron el capó y ahí no sé qué malabares le hicieron y se llevaron la camioneta. Para extraer los códigos, y estos son plataformas para las líneas OBD2 que van conectadas en el vehículo. ¿Cuánto es el valor de eso? Estos valores aproximan entre los 250 al millón de pesos más o menos un clonador de llaves. Bastó entonces la inversión que hiciera uno de ellos para tener los dispositivos que siempre portaba en un bolso. Hablamos de Juan Pinto Soto, quien en incontables ocasiones al ser detenido por diferentes delitos ha dicho ser comerciante. Tiene innumerables condenas. Solo la última magistrado es un robo en lugar habitado que fue condenado el 2 de abril del año 2018 a la pena de 4 años. Y aquí es donde la alta resolución, pese a intentar ocultarse de las cámaras con el parasol, los dejó al descubierto. Pues bien, desde la misma central de monitoreo municipal se dieron cuenta que por la comuna circulaban 2 camionetas Honda Pilot, con la misma patente pero que tenían ciertas diferencias. Original siempre ingresaba por el sector oriente y el vehículo que cometía los delitos siempre ingresaba ya sea por el sector sur de la comuna o el sector poniente. La primera particularidad siempre una mujer al volante. Otro distintivo es las flores, ¿ya? El adorno que tiene el vehículo original. Tiene su placa patente y no se ve que está sobrepuesto al parachoque, ¿se entiende? En el vehículo clonado, esto lleva una especie de plástico en la parte posterior que eso permite poder retirar esa placa patente. Es decir, se robaron un auto igual al mío y con otra patente, obvio, y copiaron la mía y se la pusieron a ese. Cuando llegué a mi casa, guardé mi auto y empecé a usar otro auto, uno de mi hija. Contamos con los insumos que nos provee la Municipalidad de Providencia y Ñuñoa, que son sus cámaras, y tenemos muy buenas coordinaciones con ellos en los grupos operativos de trabajo que tenemos como la institución y los municipios. Llegó el momento entonces de ir por ellos. El pasado 22 de junio, detectives de la PDI tuvieron una persecución por las calles de Providencia y Ñuñoa, donde uno de los vehículos donde viajaban los funcionarios terminó estrellado contra un árbol. El rey de la clonación detenido, también sus otros 2 cómplices, Emanuel Sepúlveda Alarcón, quien en la banda se dedicaba a inhibir las alarmas para entrar fácilmente en el auto que van a sustraer, y Cristóbal Herrera Silva, quien oficiaría de chofer de autos con encargo por robo. Evidencia había de sobra para que tras su formalización de cargos por receptación, falsificación de placas patentes y documentos quedaran en prisión preventiva, pese a esta insólita petición de sus defensores. El Ministerio Público no ha señalado más que la exhibición de fotografías y los antecedentes que mantienen mi representado en su extracto de filiación, no ha dado indicio alguno de que permita estimarse de que la libertad de mis representados constituya un peligro para la seguridad de la sociedad. Ligado a este proceso y también por los delitos que se le imputan, con un arraigo nacional y también con un arresto domiciliario total, y poderse fijar una caución. La defensa pretende hacer creer al tribunal
que esta evidencia, que no tiene que ver con los elementos que en el proceso penal llamamos prueba científicamente afianzada, porque aquí sí hay otro elemento que hay que destacar, que son las máximas de la experiencia y que involucran las máximas de la experiencia. Entre otras cosas, sentido común. Son un peligro para la seguridad de la sociedad. Ahora lo que también hay que saber es cómo puede protegerse de una clonación. Un estudio de la Asociación de Aseguradores de Chile señala que estos son los 5 modelos más robados durante un año, donde los delincuentes no ocuparon ningún tipo de violencia. El caso que hemos visto tiene que ver con estos clonadores de señal o estos clonadores de llave electrónico, llamado para que se puedan controlar de mejor manera estos elementos que las personas que deberían tenerlo son solamente fuerzas de aplicación de la ley, que necesitan para circunstancias especiales bloquear la señal o clonar una señal en un lugar determinado. Vehículos antiguos, la recomendación es instalar alarmas con código variable o rolling code. Para los vehículos nuevos o de alta gama, yo personalmente recomiendo el inmovilizador externo. Muy similar al cortacorriente, pero funciona de otra forma, porque no trae un dispositivo físico para cortar y encender. Más bien es un dispositivo TAC que se lleva en la billetera, en el cuello. El dispositivo no está dentro del habitáculo del vehículo, el vehículo no funciona. Es lamentable porque igual uno trata de tener algo mejor y sé que se lo roben. Es simplemente de no creer, y el llamado a una regulación de los dispositivos está hecho. Evolución de los portonazos y encerronas, dicen algunos. Lo cierto es que hay más víctimas como Yanina que están esperando que su camioneta aparezca. La investigación en contra de estos 3 imputados continuará durante 60 días y es la PDI la que indaga lo que aún falta: descubrir a quién o quiénes les entregan los automóviles. Aquello está por verse. Bueno, ya son casi las 3 de la tarde, estamos de vuelta con las noticias y yo les cuento que un grupo de diputados de la oposición presentó una interpelación en contra del ministro Enrique París. Los parlamentarios buscan que el titular de la cartera de salud responda por el manejo de la pandemia y el ingreso de la variante Delta al país. Desde el Congreso Nacional, Guillermo San Martín nos trae los detalles. Guillermo. Hola Roberto, ¿cómo estás? Claro, de hecho, durante la presente jornada se reunieron finalmente las 52 firmas que se hacen necesarias para poder avanzar en una interpelación. Y según quienes han patrocinado esta idea, son firmas de parlamentarios de toda la oposición, de todos los partidos que componen este sector. Y en este sentido se ha logrado entonces cumplir con el primer trámite, reunir las 52 firmas y avanzar en torno a esta interpelación. ¿Qué es lo que permite este tipo de acciones? Más que nada se cita al ministro en cuestión, en este caso el ministro Enrique París, para que dé respuesta directamente de forma presencial en la sala de la Cámara de Diputadas a diputados a los cuestionamientos que le hace uno de los parlamentarios que cumple el rol de entrevistador, por decirlo de alguna manera, o también quien busca generar los cuestionamientos necesarios a la autoridad en busca de la respuesta. Así que es lo que ha motivado esta interpelación, tal como tú lo señalabas y lo anticipabas, esto de la pandemia en particular, el manejo, las medidas que se han adoptado en el corto plazo, pero por sobre todo el que se hayan supuestamente pasado por alto los protocolos a partir de lo que fue el descubrimiento del primer caso de variante Delta en nuestro país. Según se señala, se ha ocultado información respecto a cómo se fue decantando las medidas que se fueron adoptando una vez que se conoció este caso, pero además lo que se busca es que a partir de lo que son los nuevos escenarios a propósito de la pandemia también se vaya avanzando en incorporar a nuevos actores para generar más y mejores medidas que permitan evitar que los contagios aumenten en el corto plazo. Pasemos a revisar cuáles son los argumentos que se han entregado respecto a avanzar en torno a esta interpelación al ministro de Salud y también la visión crítica que tienen desde el oficialismo, quienes más bien si respaldan lo que sea avanzar y tener respuestas del Ejecutivo, señalan que esto también se podría conseguir a través de otros métodos, como citando, por ejemplo, al ministro de Salud a una comisión. Pasemos a revisar argumentos en palabras del diputado Miguel Crispi y también el diputado Sebastián Torrealba. Lo que nosotros, por supuesto, le vamos a pedir al ministro es que se prepare, porque esto no va a ser su punto de prensa semanal frente a los medios de comunicación, que ha sido como el matinal del ministro de Salud. Esta va a ser una discusión en profundidad, un espacio republicano de diálogo, donde lo que queremos no es enfrentarnos a una discusión de oídos sordos, sino de encontrar soluciones para problemas que como parlamentarios hemos identificado en el territorio. El ministro París ha venido muchísimas veces al Congreso a dar cuenta de su trabajo. Esta es una más, y me parece que está bien, aquí no hay nada que esconder.
aquí hay cifras, hay realidades, hay también incertidumbres porque viene una variante distinta y por lo tanto será bueno escuchar también cuál es la estrategia. No lo veo como algo negativo, sino que veo como una oportunidad para explicar a los chilenos qué es lo que se hizo, qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se va a hacer. Desde el punto de vista de procedimiento, ¿qué es lo que debe ocurrir para que ya quede establecida la fecha para esta interpelación? Se debe dar cuenta en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Posteriormente se solicita unanimidad a esta petición de una interpelación, en este caso al ministro de Salud. Si no está esa unanimidad, se somete a votación y se requieren 51 votos. Y considerando que ya hay 52 firmas patrocinando esta interpelación, es obviamente ya un hecho que se van a conseguir los votos suficientes para que prospere. Entonces ya en la jornada de mañana se dará cuenta en la sala y se va a conocer la fecha definitiva de esta interpelación al ministro de Salud. Eso en lo que respecta a esta idea en torno a lo que ha sido los impactos de la pandemia, puesto que también hay otra acción que se está analizando por parte de la oposición a propósito de lo que está ocurriendo con los establecimientos educacionales y también las restricciones que hay para volver a clase, y es que ya se ha analizado por parte del Partido Socialista, por parte del Partido por la Democracia, incluso también del Frente Amplio y del Partido Comunista, una acusación constitucional contra el ministro de Educación. Ellos señalan que insistir en la vuelta a clases, más aún considerando la aparición de la variante Delta en nuestro país, es una irresponsabilidad, y es por eso de que en esa línea es que se están buscando los argumentos jurídicos que permitan sustentar esta acusación constitucional. Como les decíamos, durante la presente jornada, desde el Partido Socialista se ha planteado que la bancada está analizando estos argumentos. Sin embargo, pocos minutos después de darse a conocer esta idea, desde el Frente Amplio y el Partido Comunista ya dan por hecho que van a presentar esta acusación constitucional, más allá que los análisis que se puedan hacer dentro de los próximos días, puesto que señalan que los argumentos están para poder avanzar en esta acción contra el ministro de Educación. Pasemos a revisar cuáles han sido los argumentos que se han conocido en torno a esta idea, tanto por parte de representantes del Partido Socialista, como el diputado Juan Santana, también del Frente Amplio, como la diputada Camila Rojas, y la respuesta que surgió desde el oficialismo en palabras del diputado Juan Antonio Coloma. Este llamado permanente a exponer la seguridad y la salud de las comunidades escolares, generando un retorno en condiciones que a todas luces no es seguro, resulta una tremenda irresponsabilidad por parte de un ministro de Educación que, desde nuestro punto de vista, está infringiendo una de sus principales responsabilidades, que no es otra que resguardar la integridad física y psíquica de las personas. En nuestra bancada se ha estado estudiando ya durante estas semanas la posibilidad de empujar una acusación constitucional contra el ministro Figueroa, y queremos sociabilizar justamente estos mismos contenidos, estos mismos antecedentes con el resto de las bancadas. Impulsamos esta acusación porque existe un abandono evidente por parte del Ministerio y del Gobierno en términos generales de la educación. Detectamos una serie de situaciones que constituyen infracción al derecho a la educación y que afectan los aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, la falta de regulación hizo que muchos establecimientos recibieran en 2020 menos recursos que en un año normal. Desde el Frente Amplio, en conjunto con el Partido Comunista, no estamos estudiando presentar una acusación constitucional. Nosotras vamos a presentar una acusación constitucional, ya tenemos redactado un texto para ello y por lo tanto esto se va a concretar sí o sí durante la próxima semana. Nosotros apoyamos la labor del ministro y creemos que lamentablemente lo único que quiere el Partido Comunista es acusar a un ministro por el solo hecho de intentar abrir las salas de clases. Ese es el verdadero motivo de la acusación constitucional. Es acusar a un ministro que se decide a abrir las puertas para que los estudiantes puedan ir a clases. Eso es lo que les duele, que los padres puedan elegir, que los padres puedan tener la alternativa de llevar a sus hijos a educarse a los distintos establecimientos educacionales. Para que se concrete esta acusación constitucional, entonces se requieren un mínimo de 10 firmas y un máximo de 20, se da cuenta en la sala y posteriormente ya entonces se designa una comisión que va a analizar los antecedentes que pueden establecer cómo se sigue avanzando en torno a esta acusación constitucional. Y la diferencia con la interpelación es que la acusación constitucional obviamente puede terminar con la destitución del ministro. Roberto. Bien, Guillermo, vamos a estar muy atentos al desenlace de esta acusación contra el ministro de Educación en los próximos días. Gracias, Guillermo.
Yo les cuento ahora que en este mismo instante las autoridades están a punto de firmar el acta de entrega de las dependencias que serán utilizadas para la Convención Constitucional. Tomamos contacto de inmediato con Ivo Goich, quien nos trae los detalles. Ivo. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, se está produciendo en estos momentos la ceremonia de la entrega de lo que van a ser las dependencias donde van a trabajar los convencionales constituyentes a partir del día domingo, cuando se haga ya la toma oficial del poder por parte de ellos. Ahora está hablando el ministro Sexpress, Juan José Ossa, para comentar lo que va a pasar acá y la entrega de lo que va a ser las dependencias muy tecnológicas, te cuento, Roberto, que nosotros pudimos ver, y los invito a escuchar lo que está diciendo el ministro en estos momentos. Permitir que la Convención Constitucional pueda trabajar en este lugar, un lugar republicano, histórico, que debemos cuidar, y esperamos en consecuencia que este edificio sirva como fuente de inspiración para una deliberación franca, transparente, respetuosa, y en consecuencia esperamos que a partir de este domingo 4 de julio comience este proceso del cual muchos chilenos esperan tanto. Se trata de estudiar, redactar y aprobar una propuesta de nueva Constitución para que los chilenos, finalmente en un plebiscito de salida, la aprueben o no. No es una tarea menor, es una tarea muy relevante, y confiamos que trabajar en este edificio, en estos hemiciclos históricos republicanos, permitirá que esa propuesta sea fruto de grandes acuerdos que permitan que los chilenos, las chilenas, avancen hacia el futuro, pero siempre recordando su historia. Muchas gracias. Bueno, ahí teníamos las palabras del ministro de la Sexpress, Juan José Ossa. Ya se están afinando los últimos detalles porque, bueno, el tiempo pasa rápido y finalmente ya este domingo será el inicio de la Convención Constituyente, por lo que se están afinando los últimos detalles. Yo les cuento ahora que este miércoles comenzó la temporada de esquí y desde Valle Nevado, Andrea Moreno nos trae los detalles. Andrea. Así es, Roberto, muy buenas tardes. Claro, acá, como lo han definido ya el primer público a Valle Nevado, pura felicidad y libertad. Comienza hoy la temporada de invierno acá en Valle Nevado y podemos ver la gran cantidad de gente, por supuesto cumpliendo los aforos, que se enteró por redes sociales de esta apertura. Desde la gerencia de Valle Nevado dicen, claro, que fue una revancha porque el año pasado no pudieron abrir. Así es que durante todos estos meses han estado preparándose para cumplir con todas las medidas impuestas, todas las medidas sanitarias para que puedan disfrutar los asistentes que ya desde este miércoles pueden venir. Pero atención si es que usted está interesado, porque esto no tiene una boletería física. La inscripción y la compra del boleto debe ser online en vallenevado.com. Así es que hay mucho extranjero, mucha familia, que por supuesto ellos nos decían del encierro a esta libertad, lo han catalogado como un panorama ideal y muy recomendable. Así es que conversamos con ellos durante esta mañana. Llegaron muy temprano y escuchemos parte de lo que nos dijeron. Estábamos desesperados esperando que abrieran y aproveché de pedirle a mi hijo Nico que me acompañara. Mis hijas ya están grandes, trabajan y no pudieron pedir permiso de un día para otro, así que nos encontramos con esta sorpresa de que el aforo está limitado, lo que hace que sea un privilegio esquiar en Valle hoy día, porque tener el mirador sin filas para las personas que nos gusta esquiar es una maravilla. Hasta el momento bien, igual ansioso porque tantos meses encerrado, con clase online, que es más estresante que el trabajo, todo, pero bien, buena la experiencia, bonito, así que bien. Claro, pero además están doblemente contentos porque el tiempo los acompañó este invierno gracias a las nevadas de los últimos días que dejaron más de 50 centímetros en esta zona, además de la nieve que están generando, dan así en Valle Nevado el inicio del invierno más esperado por lo menos de los últimos años, más aún en pandemia, tomando en cuenta todas las pérdidas que hubo el año pasado al estar cerrado. Acá el día se puede pasar en familia, con amigos, hay locales de comida, restaurantes y cumpliendo el aforo que aquí también se está inspeccionando a cada cierto rato. Escuchamos a Ricardo Yertulis, gerente de Valle Nevado. Así que estábamos esperando este momento desde octubre del año pasado. Entre medio, tú sabes, pasamos por un proceso de reorganización financiera y eso nos dejó con recursos como para llegar tranquilo hasta el año 2022. Y esperábamos este año tener una temporada, sabíamos que no iba a ser normal porque el COVID no se iba a acabar,
una temporada por debajo de lo normal, pero esperábamos una buena temporada en términos de nieve y de afluencia público. Principalmente van a ser chilenos. Nosotros tenemos un público extranjero importante en los hoteles, pero este año obviamente, como están las fronteras cerradas, por el momento no pueden venir. Así que estamos sumamente contentos. Recordemos que la boletería e inscripción es en la página web vallenevado.com. Lo ideal, nos comentaba el gerente, que sea un día previo, tomando en cuenta que el andarivel quizás pueda estar cerrado y no, por supuesto, viajar en vano para acá Valle Nevado, que de todas formas estará abierto. En la página están todas las condiciones sanitarias, todos los protocolos de seguridad, así es que la invitación ya está hecha. Bien, Andrea. Bueno, compra de boletos online, aforos restringidos y centros de esquí como Valle Nevado, que por ejemplo están en la comuna de Lo Barnechea, que actualmente está en fase 2, así que el pase de movilidad para moverse entre comunas en fase 2 serviría entonces para llegar hasta este centro de esquí y que los amantes de la nieve puedan disfrutar. Yo les cuento ahora que cientos de damnificados del incendio de Valparaíso ocurrido en 2014 viven desde 2018 en viviendas sociales, pero denuncian que estas se encuentran en condiciones precarias, llenas de hongos y filtraciones. Para nosotros llegar a un departamento y salir de una toma era como un palacio para nosotros, o sea, le iba a cambiar el estilo de vida a mis hijas, a nosotros, pero fue para peor. Se me acaba de meter todo el agua de nuevo, ahí se metió de nuevo el agua. En este condominio ubicado en Placilla viven cerca de 150 damnificados del mega incendio que afectó a Valparaíso el año 2014. Del primer día que nosotros lo entregaron los departamentos, que fue el 27 de febrero, automáticamente los departamentos salieron con problemas estructurales. Y desde entonces hasta ahora han vivido una verdadera pesadilla. Filtraciones, hongos en las paredes, grietas en los muros y hasta plagas de roedores y palomas. Son solo algunas de las situaciones con las que estas personas conviven día a día. Así se descascara mi casa, así estoy, llena de hongos por debajo de la pintura. Según los vecinos, desde 2018 a la fecha, las autoridades no han entregado ninguna solución. Las últimas lluvias han empeorado el panorama para las familias que incluso han enfermado gravemente debido a las condiciones precarias en las que viven. Son personas que han sufrido, vienen del incendio del 2014 y a la vez también esperaron mucho tiempo por una vivienda, esperando con la ilusión que fuera digna. Pero el escenario actual es todo lo contrario. Los vecinos se manifestaron, pero la respuesta de las autoridades fue muy distinta a la que esperaban. Durante el periodo de garantía se resolvieron cada una de las observaciones que ellos plantearon. Hoy, lamentablemente, no tenemos garantías vigentes en este proyecto. Los plazos para las reparaciones expiraron, pero los vecinos continuarán en su lucha por una solución para conseguir la vivienda digna que tanto les prometieron. Con casi las 3:30 nosotros llegamos así al final de las noticias. Una vez más, muchísimas gracias por informarse con nosotros. Que tengan muy buenas tardes. Chau, chau.